Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de José Javier Esparza con el mazo dando, porque con el mazo vamos a dar. Ya sabéis que la idea es un poco ir subiendo cada semana un par de vídeos comentando algunos aspectos fundamentales de la vida pública española y no solo española, desde el punto de vista de la historia y no solo de la historia, pero es que la historia es muy importante porque al final te permite entender, explicar, dar razón de prácticamente todo. Ahora todos habéis escuchado seguramente las últimas semanas lo que ha ocurrido con el medio milenio, se dice pronto, de la toma de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés, aquella gigantesca proeza que fue la conquista del imperio azteca, del imperio mexica de los aztecas por parte de los españoles, y no solo de los españoles, y esto es justamente lo que nos quieren ocultar, y mucho se enfada el presidente mexicano López Obrador diciendo que bueno, pues la conquista, el expolio, bueno, ya sabéis todo eso, ¿o no lo sabéis? Yo creo que el que no lo sabe desde luego es López Obrador, así que vamos a empezar a recordar algunas cosas fundamentales. Y lo primero y fundamental que hay que recordar cuando se habla de la conquista española de América es que no fue solo la conquista española de América. Y esto es algo que yo entiendo que cierta historiografía nacionalista española pues nos puede haber, en fin, desviado un poco la realidad de las cosas, desenfocado, pero es que no la hicimos solo nosotros. Los pocos españoles que pasaron a América la época de la conquista, que en todo el siglo XVI serían 250.000, no serían más, no habrían bastado para conquistar todo aquello. ¿Y cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que Colón y luego los que le siguieron conquistaran la española y Hernán Cortés conquistara el imperio azteca y Pizarro conquistara el imperio inca? ¿Cómo fue posible? Bueno, pues fue posible porque no fueron solo los españoles. Los españoles somos gente maravillosa, no cabe duda, los más valientes del mundo, vale, lo que queráis, pero ya os podéis imaginar que 600, 700, 800 españoles, por mucho arcabuz que llevaran y bien bragados que fueran, no iban a conquistar un imperio de millones de personas. No, 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 no. La conquista de México como la conquista del Perú fue posible porque tanto Cortés como Pizarro contaron como aliados fundamentales con centenares de miles de indígenas que ayudaron a los españoles no porque los españoles les engañaran vendiéndoles cuentas de vidrio, sino porque estaban hasta el mismísimo gorro, por no decir otro lugar, de la tiranía de los aztecas de Tenochtitlán en el norte y de los incas de Cuzco en el sur, en el Perú. Y por eso fue posible, y por eso se pudo conquistar un imperio tan grande con tan poco español, porque la conquista no fue solo una obra española. Cuando ahora aparece un tipo como López Obrador y tantos otros antes que él a denunciar la agresividad española frente al mundo amerindio, etcétera, habría que recordarle, él lo sabe perfectamente, que fue precisamente el mundo amerindio el que utilizó a los españoles para liberarse de la opresión brutal de aquellos otros amerindios que, como hacían, por ejemplo, los mexicas, los aztecas, cogían a la gente de los pueblos vecinos en expediciones que llamaban guerras floridas con un par, para coger los cautivos y llevárselos a una pirámide y encima de la pirámide abrirles el corazón para conjurar el retorno de Quetzalcóatl. Así que, por favor, menos lobos. Que quede claro el asunto. Si Colón en la Española, Núñez de Balboa en Panamá, Cortés en México o Pizarro en Perú pueden conquistar todo eso, es porque a su lado tienen decenas de miles, en el caso de Cortés, cientos de miles de indígenas que le han escogido como libertador. Ya sé que les duele, pero es literalmente así, porque solo aquel tipo con barbas estaba en condiciones de federar a las innumerables víctimas de la explotación de los aztecas. Y cuando los españoles llegan a la última toma de Tenochtitlán, hay, según las fuentes, 700, 800 españoles y 100.000 indígenas, tlaxcaltecas, cholultecas, en fin, toda la gente, zempoaltecas, toda la gente que estaba harta de que los aztecas los mataran. Esa es la realidad de la conquista de América. Esa es la realidad de lo que ocurrió. Y quienes la hicieron
fueron no solo los españoles, sino muy fundamentalmente los propios indígenas. Y después lo que allí se construyó no fue un imperio colonial al estilo británico, con un marqués con grandes bigotes tomando gin tonics mientras el pueblo oprimido trabaja. No, fue una prolongación, una extensión de España primero y un nuevo mundo literalmente después. Hace poco escuchábamos elecciones de Perú, la cantinela otra vez del expolio español de América. Otra cosa que hay que dejar clara, vamos a ver. Un jamón con chorreras. El año pasado Perú seguía siendo el primer o segundo, según las estadísticas de unos o de otros, productor de plata del mundo. ¿Dónde está el expolio? Todo lo que se saca hoy en Perú de plata en un año equivale a lo que los españoles tardaban 10, 15, 20 años en sacar, y de lo cual, por cierto, a la península llegaba el 20%, que era el quinto real. El resto se quedaba allí. ¿O con qué creen que se financiaron las catedrales, las universidades, la Lima reconstruida después del maremoto del siglo XVIII? ¿Con qué? Pues con ese oro. Con ese oro, porque aquello no era una colonia explotada por el marqués con bigotes del gin tonic. Aquello era una provincia de España, tan españolas como todos los demás, y que aquí en las Cortes de Cádiz tuvieron su representación. Y cuando llega la hora de las emancipaciones, de las independencias, quienes lo mueven no son los amerindios, al revés, en la mayor parte de los virreinatos los indios estaban con la corona. No, es la burguesía criolla, hija, nieta y bisnieta de los españoles que se quedaron allí y construyeron el mundo virreinal, que por cierto fue un ejemplo de paz comparado con el resto del mundo, porque en América virreinal, desde mediados del 16 hasta el momento de las emancipaciones, principios del 19, pasan prácticamente 3 siglos sin apenas violencia, con muy poquitas guerras. Alguna vez, compáralo con Europa, que fue un sin parar de guerras, ¿verdad? Esa fue la realidad del mundo virreinal y de la burguesía que construyó aquello, que es la que en un momento determinado dice: se acabó, somos independientes. Otro día entraremos quizá en eso, pero ahora lo que me interesa subrayar es que es precisamente esa burguesía la que, después de haber conquistado el poder, aprovechando que España estaba como estaba en la guerra contra el francés, ¿verdad?, y todo manga por hombro, es esa burguesía la que llega y dice: ahí va, ¿y ahora qué hacemos? Porque eran tan españoles como la metrópoli y necesitan un discurso para legitimarse y necesitan de alguna forma mostrarse diferentes a España. Y entonces, ¿qué hacen? Recuperar toda la mitología, todo el folclore, pero no deja de ser una cáscara, en fin, del indigenismo, para decir: nosotros somos esto. Y es una impostura, y en América se sabe mejor que en ningún otro lado, porque aquella burguesía criolla y mestiza no era indígena, era ya otra cosa. Pero ellos utilizan ese discurso para construirse una identidad diferente a la de España. Y como la cosa no les sale bien, cada vez que entran en problemas, acentúan, intensifican esa reivindicación de unos indios que ellos no son, para tratar de cohesionar vía identitaria su propio poder. Y así, decenio tras decenio, mientras al mismo tiempo lo que hacían era exterminar de verdad a los indígenas, de verdad, porque esto también hay que contarlo, y el señor López Obrador seguro que lo sabe mejor que nadie, porque el gran genocidio de indios charrúas en el Cono Sur, Uruguay, no lo hace España, lo hace la Argentina independiente. Las grandes persecuciones contra los mapuches no lo hace España, que por cierto estuvo en guerra contra los mapuches, que buenos son durante muchísimo tiempo. No. Lo hacen la Argentina y el Chile, ya independientes, en las famosas campañas del desierto. Las matanzas de hambre, hambrunas deliberadas para matar centenares de miles de campesinos indígenas en México, finales del XIX, principios del siglo XX, no lo hace España, lo hace el México independiente. Las campañas de esterilización forzosa de indígenas en Bolivia, sí, lo que has oído, esterilización forzosa de indígenas en Bolivia y en el Paraguay, no lo hace España. Lo hacen la Bolivia y el Paraguay independientes
finales del XIX, principios del siglo XX. ¿Hemos de contar también esa historia? Hombre, ya está bien. Los aztecas eran unos salvajes. La inmensa mayoría de eso que llaman pueblos originarios en América estaban hasta el gorro de los aztecas. Cuando llegan por allí los españoles, aquella gente descubre que aparece un nuevo poder al que puede seguir para acabar con quien les oprimía, con quien de verdad les oprimía, que era esta gente tan dada a los sacrificios humanos. Y luego, como es natural y como siempre ha sido en la historia de la humanidad, la civilización más desarrollada se manifiesta como superior. No hablo de moral, hablo de material. Cuando tú controlas las obras hidráulicas, cuando tú controlas la náutica, la cosmografía, la rueda, la imprenta, la pólvora y la fundición de metales, pues eres una civilización superior a la que no controla nada de todo eso. Y del mismo modo que Roma llegó aquí en sus tiempos, ¿verdad?, del Imperio Romano, y controló toda la península ibérica porque era una civilización superior, España, cuando llegó a América, controló todo aquello porque era una civilización superior. Y en general, les dolerá, pero es lo que hay, la vida de los amerindios bajo el poder español fue muchísimo más llevadera, con toda la dureza que podía tener la vida en la época, otro día hablaremos de eso, ¿verdad?, muchísimo más llevadera que con los tiranos mexicas o con los tiranos incas, que sencillamente eran invivibles. Hay una historia, para terminar, se la podemos contar al señor López Obrador, de lo que le pasa a Pizarro con 4 barbudos malavenidos, ¿verdad?, camino de Cuzco, cuando llega a la zona de Huancavelica y se encuentra con un pueblo donde a todos los hombres les faltan las manos y a todas las mujeres les falta la mano derecha. Resulta que en la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar por hacerse con el trono del Inca, estos habían apostado por el perdedor, que era Huáscar, y la recompensa del vencedor fue esa barbaridad. ¿Cómo no iba a seguir esa gente al primero que apareciera para liberarles? Es verdad que les liberó. Luego empezó otra historia. Otro día hablaremos de eso, del mundo virreinal, y hablaremos de paso de los derechos que España reconoció a los indígenas, cosa única en el mundo. Pero por hoy, fundamentalmente esto, ya está bien. Dejad, por favor, de jugar con las cosas de comer. Si México hoy está como está, no es por culpa de España. A principios del siglo XIX, lo cuenta Humboldt, en fin, que además era partidario de la independencia de México, ¿verdad? México era un ejemplo para el mundo. Era más desarrollado que muchos lugares de Alemania o de Polonia o de Rusia. A principios del siglo XIX. Si el señor López Obrador no está contento hoy con cómo es México, que se lo haga mirar, porque el presidente es él y el México de hoy es el que han construido nuestros hermanos mexicanos en los últimos 200 años, con todo el cariño para ellos, como para todos los hermanos de las repúblicas hispanas. Hay que recordarles muy fundamentalmente esto. Dejad de engañar a los niños, por favor, pero sobre todo, dejad de engañaros a vosotros mismos. Bueno, seguiremos hablando de estas cosas cualquier otro día. Un abrazo muy fuerte para todos. Si os ha gustado, le dais por favor un like, que nos hace muchísima ilusión. Suscribíos a este canal, difundidlo si os parece bien, y hasta una próxima entrega de Con el Mazo Dando.